Hola, ¿cómo estás? En los pasajes del día 82 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de una frase que dice tu línea directa. Y escuchemos lo siguiente. En octubre de 1962 se llegó a un punto muerto en el enfrentamiento entre el presidente Kennedy de Estados Unidos y el primer ministro Khrushchev de la Unión Soviética, en el asunto de los misiles emplazados en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba casi deriva en la Tercera Guerra Mundial, pero logró evitarse porque se lograron comunicarse. Decidieron poner un teléfono rojo en el escritorio del presidente de Estados Unidos y otro en el del primer ministro de la Rusia soviética. El enlace se denominó teléfono rojo. Si en algún momento existía el peligro de algún malentendido, simplemente ellos podían levantar el teléfono y comunicarse. La comunicación es vital para todas las relaciones. Apartar tiempo para desarrollar y nutrir la comunicación resulta esencial, resulta vital. Jesús te ha dado un teléfono rojo, una línea directa con Dios. Pero no es solo para casos de emergencia, sino para utilizarse todo el tiempo. Busquemos Salmos 37 y leamos los versículos 1 al 9. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Este salmo nos dice que debemos abrirnos ante Dios. ¿Cómo pueden cumplirse tus deseos? El salmista dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. En lugar de perseguir las cosas que deseas, si te deleitas en Dios, Él te dará los deseos de tu corazón. Permitir que Dios te dé cosas es mucho mejor que tratar de obtenerlas por tu cuenta. Él promete fe en medio de tus temores. Suceden muchas cosas que podrían hacer que tuvieras temor, incluso que entraras en pánico. Pero el salmista repite 3 veces, no te irrites, no hemos de ser envidiosos. En cambio, vuélvete al Señor, lleva ante Él tus temores y confía en el Señor. La fe es confianza. Es lo opuesto al temor y el pánico. Dirección en tus decisiones. Encomienda al Señor tu camino. Esta es la clave para recibir dirección de su parte. Lleva la decisión a Dios y pídele que actúe y confía en Él. Una y otra vez he utilizado este versículo en mi propia vida. También lo he usado al orar con otros que luchan ante la toma de decisiones, en especial sobre sus empleos ante la elección de una persona para formar una familia. Es un proceso sencillo que consta de 3 partes. Primero, encomienda la decisión a Dios en oración, pidiéndole que abra las puertas que sean adecuadas para ti y que cierre las que no sean buenas. Segundo, acto seguido, confía en que Él tiene el control. Y tercero, ten fe en el Señor mientras prosigues tu camino, con la expectativa de que Él obrará. Paz en tu corazón. Usa tu línea directa con Dios, aparta tiempo, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esta es la fuente que hace que tu justicia resplandezca como el alma
Es la forma de evitar preocuparse y estar enojados, como también encontrar paz y esperanza. Busquemos ahora Lucas y leamos el capítulo 4, versículos 38 al 44. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinando hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. San Lucas 5, versículos 1 al 16, nos dice lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Estos dos capítulos de Lucas, aparte de contarnos historias tan maravillosas, nos dice: escucha la palabra de Dios. Tu línea directa con Dios implica una comunicación de doble vía. Comprende tanto el hablar a Dios en oración como escuchar sus palabras. Este fue el secreto del ministerio de Jesús. Nadie ha tenido jamás un ministerio tan poderoso como el suyo. A nadie se le ha exigido mayor disponibilidad de tiempo y energía como a Jesús. Todos querían su auxilio. Cuando pidieron la ayuda a Jesús para que sanara a la suegra de Simón, la sanó. Impuso sus manos sobre todos los que eran llevados ante él y los sanaba. Predicó continuamente el evangelio, sanó a los leprosos. Las multitudes iban en aumento. Acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cuál era su secreto? ¿Cuál era la fuente de su poder? Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Nunca podrás sobrellevar las exigencias de la vida en el reino de Dios a menos que recargues tus energías por medio de tu línea directa con Dios. La multitud lo apretujaba
para escuchar el mensaje de Dios. Usando la barca como público, Jesús enseñó a la multitud. Escuchar la palabra de Dios por medio de Jesús transformó la vida de Pedro. Pedro no solo atrapó una gran pesca, sino que también captó una gran visión de lo que Dios podía hacer con su vida. 3 años después, predicó un sermón en el que 3,000 personas se convirtieron en un mismo día. Estableció los cimientos donde 2,000 años más tarde, más de 2,000 millones de personas profesan el nombre de Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta parábola viviente? El potencial es vasto. Hasta entonces no habían pescado nada, pero cuando Jesús dio la orden, recogieron una pesca abundante. En el mar de Galilea había bancos fenomenales de peces que cubrían el mar, pareciendo un cuerpo sólido en una extensión de hasta media hectárea. Aunque limpiar las redes era importante para los pescadores, el propósito principal era capturar peces. La tarea principal de la iglesia es la misión. Jesús dice: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Hay mucha gente que necesita recibir el mensaje de Jesús. Nada es imposible con Jesús. La primera reacción de Pedro fue negativa y pesimista. No pensaba que funcionaría. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. No obstante, posiblemente luego de una larga pausa dijo: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Jesús hizo posible lo que parecía imposible. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. No puede hacerse en soledad, sino únicamente en compañía. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. El trabajo en equipo es clave para la misión. La falta de unidad aparece como algo desagradable para quienes están fuera de la iglesia. El trabajo en equipo y la unidad son muy atrayentes. Es una visión que vale la pena. La primera reacción de Pedro fue sentir su propia indignidad. Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Al mismo tiempo, él y los demás estaban asombrados por la pesca abundante. Quizás se sintieron intimidados, pero Jesús dijo a Pedro: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Entendieron que era una visión que merecía la pena seguirse, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús. Busquemos ahora Números capítulos 15 y leamos. Leyes sobre las ofrendas. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además el holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto a sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora.
También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado. Porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, le reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Lapidación de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Franjas en los vestidos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Números 16, versículos 1 al 35. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Tatán, Abiram, hijo de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a toda su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo,
¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es? ¿Para qué contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. En Números podemos encontrar que debemos priorizar la comunicación con Dios. Al leer el Antiguo Testamento y particularmente algunos de los pasajes de hoy, puede que te resulten bastante impactantes. No hay respuestas fáciles ni explicaciones sencillas. Hay muchas cosas que son difíciles de entender. Quizá sea mejor que enfocarnos en lo que podemos comprender. En este pasaje resulta evidente la importancia vital de tu relación con Dios y que pases tiempo con Él. La expresión aroma grato al Señor aparece en distintas ocasiones. Se requerían ofrendas para hacer un sacrificio expiatorio. Esto nos lleva a estar a cuentas con Dios y para ello se requiere el perdón. Todo esto preparaba la ofrenda de Jesús mismo, quien nos ofrece perdón y expiación total de modo que podamos tener una línea directa con Dios. Jesús transformó nuestra comprensión del día de reposo. El pueblo de Dios daba una importancia enorme a este día, el cual consistía en una jornada apartada para pasar tiempo con Dios. Puede que ya no apliquen las reglas del día de reposo, pero el principio del día de reposo de apartar tiempo para descansar y pasar tiempo con Él
sigue vigente. El propósito del día de reposo es forzarnos a hacer una pausa y evitar que los impulsos de nuestro corazón o por los deseos de nuestros ojos se vuelvan nuestros ídolos. Se espera de tu parte que te consagres a Dios. El Señor quiere atraerte a sí mismo. Es en virtud de la importancia de esta relación que cualquier amenaza a ello causada por la insolencia o la rebelión debe tomarse con seriedad. Tienes el privilegio de vivir en la era del Espíritu Santo y ser capaz de disfrutar la libertad de Jesús que Jesús ha logrado por medio de la cruz y la resurrección. Esto te permite disfrutar sin temor alguno de una línea directa con Dios. Estos pasajes te animan a aprovechar al máximo este privilegio extraordinario y pasar tiempo a solas con Él, deleitándote en su presencia y llevando tus peticiones ante Él. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Trato de recordar continuamente que el deleitarse tiene que suceder primero. No se trata solo de que Él te concederá los deseos de tu corazón, pero sigue siendo una sorprendente promesa. Si nos deleitamos, Él los concederá. Que Dios te bendiga.